Esto es Imagen Empresarial. Ayer Intel, que es la mayor fabricante de microprocesadores en el mundo, con la Secretaría de Economía firmaron un acuerdo y la verdad es que esto me genera entusiasmo, sobre todo porque este es el tipo de discusiones que sí debe tener el país, sobre todo porque pues justamente el valor de una economía está vinculado al capital humano, a las personas, obvio, pero también al conocimiento que éstas tengan. Y por eso me da gusto para hablar de este tema, entrevistar esta mañana a Santiago Cardona, el director general de Intel México. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. También un gusto estar aquí e igualmente feliz de este acuerdo que firmamos ayer. Sí, qué buen acuerdo el de ayer. Por favor, cuéntanos en qué consiste, qué firmaron con la Secretaría de Economía y sobre todo qué implica para Intel. Bueno, el acuerdo que firmamos tiene un marco, todo el marco está alrededor hay una evidente escasez de semiconductores a nivel global, ha tenido claros impactos en México y particularmente en varias de sus industrias como la automotriz. Entonces, en conversaciones que hemos tenido durante ya un tiempo con la Secretaría de Economía, quisimos ver justamente cómo potenciar el papel de México dentro de la compleja cadena de valor de semiconductores de la cual ya participa. Entonces, lo que queremos hacer son tres cosas. La primera, ver cómo podemos ayudar a la competitividad de las empresas mexicanas que ya participan en esta cadena de abastecimiento de semiconductores a través de transferencia de conocimiento. Ese es el primero. La segunda es ayudar a desarrollar talento altamente especializado, Rodrigo, que requiere esta industria a través de varios de nuestros programas. Y tercero, bueno, uno de los programas y pues insignia que va a tener esto, que nosotros como Intel estamos donando para que use la Secretaría de Economía de México, se llama AI for Youth en inglés, que en español significa inteligencia artificial para los jóvenes, para que desde temprana edad los jóvenes se comiencen a interesar en las tecnologías de la información y tengamos una buena cantidad de personas que eventualmente se desarrollen en estas habilidades que se requieren para entrar a este sector de tecnologías de información que tiene altísima demanda y bueno, eso va a asegurar su empleabilidad. Claro. Ahora, ¿cómo van a generar este interés de los jóvenes? Digo, naturalmente pues lo hay, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tecnología e inteligencia artificial, pero ya desde una óptica técnica y sobre todo pues tener jóvenes que a nivel CONALEP, porque tengo entendido que ahí hay una parte importante, la educación técnica es bien relevante y por supuesto también en lo que se refiere a diseño, porque además ustedes tienen su campus de Guadalajara desde hace muchísimos años y ahí, bueno, pues hay un poder ingenieril importante, pero ¿cómo lo van a lograr engranar, digamos, este interés para que, bueno, pues finalmente muchos jóvenes estén preparados en esta era y sobre todo en algo tan clave como son los microprocesadores? Claro, claro, Rodrigo. Pues la Secretaría de Economía es la que, digamos, va a marcar la pauta de en dónde vamos a comenzar nosotros a entrar a implementar nuestros programas. Una de estas maneras, y ya lo mencionó la Secretaría, es CONALEP. Entonces, a través de CONALEP, por la parte, digamos, de instituciones técnicas, ahí vamos a entrar. De otro lado, hay una serie de estados de la República que ya han manifestado a través de cartas de intención el participar de estos programas y que una vez tengamos nosotros esa señal, entremos a colaborar directamente con estados. Y por otro lado, hay otro tipo de instituciones ya de educación superior en donde como mencionas, por ejemplo, Intel toma muchísimos ingenieros que ya son altísimamente especializados. Estamos hablando de ingenieros con maestría, con doctorado, bueno, que también en esa parte de educación superior vamos a comenzar a trabajar y de esa manera procurar cubrir toda la cadena, Rodrigo, porque como mencionaba antes, si bien Intel, como fabricante líder de semiconductores a nivel mundial y que tenemos ya una posición en el Silicon Valley mexicano en Guadalajara, está muy interesado en desarrollar este talento para nuestro propio, digamos, nuestro propio operación. Aquí vamos por más. Aquí vamos por la industria, vamos por el país. Queremos que toda esta cadena de abastecimiento de semiconductores sea beneficiada. Y bueno, esa es la intención porque también es importante que la gente sepa que hoy por hoy en México pasan 5 de las 6 etapas de fabricación de semiconductores, ya suceden en México. Lo que queremos es potenciarlo para todo el país. Claro. ¿Cuál es el objetivo en términos del impacto en jóvenes de esa tercera etapa que hablábamos?
Bueno, aquí en términos de impacto y digamos de dimensión y cantidad, es justamente la Secretaría de Economía, como te comentaba, la que nos va a dar la pauta de, bueno, Mm. por dónde comenzamos, pero si pensamos en el, digamos, en el tamaño de la oportunidad, hablando de estudiantes, comenzando desde los que están en sus etapas muchas más primarias y que se están comenzando a interesar en qué estudiar, luego hablando de otros como digamos instituciones técnicas, CONALEP, luego hablando de educación superior, estamos hablando de un universo muy importante. Entonces, aquí lo que vamos a nosotros es a seguir los lineamientos de la Secretaría para comenzar a trabajarlo y bueno, siendo ambiciosos, estoy seguro que vamos a llegar a miles de personas que vamos a tocar con estos programas, con esta transferencia de conocimiento que, como te decía, nos ayude a impactar en general a todo el sector y que México juegue un papel más importante en toda la cadena de valor de semiconductores. Claro. Ahora, de las 6 etapas que hay, 5 de las cuales ocurren en México, supongo que la sexta es lo que tiene que ver ya con la fabricación última, ¿no? Sé que Intel, por ejemplo, en Texas ha hecho una inversión muy potente para el producto final, que alguna vez he podido estar en alguna planta de microprocesadores, es algo muy sofisticado, muy denso en términos de capital, por supuesto de personas que trabajan ahí. ¿Qué requeriría México para participar en la última etapa que le funciona? ¿Vale la pena plantearlo así? O digamos en las 5 y sobre todo por la cercanía con Estados Unidos y en el caso de Intel lo que ya han invertido, ¿está bien así? ¿Cuál es la visión ahí? Sí, es una pregunta bueno, yo creo que se la hace mucha gente, ¿no? Bueno, si México ya juega en las cinco de las seis que falta para estar en la sexta, y yo te respondería a ti y a toda la audiencia que más hacia la segunda parte, como lo planteabas tú mismo, y es que si bien podría haber una posibilidad y se podrían hacer cosas como país para decir, bueno, que los wafers, las obleas de semiconductor, o sea, la fabricación del transistor, que es el proceso más complejo, más intensivo en capital, viniera a México, yo lo que diría es, bueno, tenemos 5 de las 6 etapas ya en México. Hay países, economías que compiten en un contexto global con México que no tienen ni una sola de ellas. Entonces, por eso mismo el acuerdo que hicimos es, si ya tenemos estas capacidades, si en Guadalajara, que es el Silicon Valley mexicano, que no solamente operamos nosotros desde hace más de 20 años, sino ya hay todo un ecosistema, aprovechemos eso para potenciarlo aún más y que en esta compleja cadena de valor que tiene muchísimas etapas, pues vemos cómo agregar pues, más y sumar a través del talento mexicano, que es el factor común que une a estas 5 de las 6 etapas que ya pasan en México. Gracias al talento mexicano es que empresas como Intel estamos instaladas aquí desde hace 30 años y muchas otras más, y eso es lo que queremos potenciar. Claro. ¿Cuántos ingenieros trabajan en el campus de Guadalajara en Intel, para Intel? Eh, Sí, en este año estamos alrededor de 1,700. Ya tenemos planes para expandirnos y contratar alrededor de 200 o más. O sea, este año, entre todas las contrataciones, Intel estará ya más cercano hacia los 2,000 ingenieros que tenemos en Guadalajara. Y bueno, aparte de eso, tenemos previstas expansiones de nuestro sitio. También tenemos inversiones que están previstas porque, como te digo, esto no para. O sea, estamos hablando de un sector que tiene una demanda sin precedentes y bueno, para eso es que estamos haciendo estos programas, para poder tener el talento suficiente, para poder transferir el conocimiento a muchas otras empresas que participan en la cadena y bueno, que México sea un jugador aún más importante. ¿Y cuánto tienen previsto, Santiago, en términos de inversión de lo que mencionas en 2022 y dimensionar, digamos, lo que han invertido recientemente? Sí, mira, en 2022, este año, digamos, en cuanto a nuestras actualizaciones de laboratorios para los proyectos futuros que vamos a tener, estamos pensando en invertir alrededor de $8 millones en nuestro sitio y desde que llevamos operando en Guadalajara, para que, bueno, parte de tu pregunta y para que todo el mundo lo sepa, la derrama económica que ha generado Intel con su presencia es de más de $1,000 millones. Entonces, cuando justamente pensamos en, bueno, esto es lo que hace Intel como jugador líder de semiconductores, pero insisto, hay todo un ecosistema en México ya. Las posibilidades de derrama económica, de progreso, bueno, de desarrollo realmente son muy potentes y es por eso que queremos, de nuevo,
trabajar con el talento mexicano para poder llevar a México a ser aún más protagonista en este sector. Pues qué buenas noticias nos das esta mañana y ojalá también la Secretaría de Economía en este acuerdo que hicieron ayer, que además muy bueno el tono que dio la secretaria, pues se establezcan estos objetivos, se logre armonizar bien el programa y pronto tengamos ya pues generaciones y muchos jóvenes interesados, pero no solo interesados, sino ya directamente integrados a esta economía del siglo XXI, vinculada por supuesto a los microprocesadores, porque creo que además el 2021 fue un catalizador, digamos, que nos mostró al mundo la importancia de este insumo que a veces dábamos por sentado, pero que tiene una sofisticación muy, muy grande. Muchas gracias, Santiago, por la entrevista y espero que volvamos a charlar pronto. Por supuesto que sí, un placer, Rodrigo, y bueno, muchísimas gracias. Gracias. Ahí escuchamos a Santiago Cardona, el director general de Intel en México.